Buenos días, compañeros y maestros. Este día les vamos a presentar el tema del libro del Leviatán de Thomas Hobbes. Nuestro grupo es el 303 y nuestro equipo está conformado por Galilea. Buenos días, mi nombre es Galilea Zulem García Velázquez y les voy a presentar del capítulo número 3 al 6. También está conformado por Aarón. Hola, buenas tardes. Hoy nos van a acompañar a analizar todo el capítulo del 7 al capítulo 10. Está conformado por Daniel. Buenas tardes, yo les voy a explicar el capítulo del 10 al capítulo 2. Está conformado por Teodoro. Buenos días, mi nombre es Teodoro Alavés Tapia del grupo 303 y yo les voy a hablar sobre el capítulo 16 del libro de Leviatán. Y está conformado por Marcelo. Buenas tardes, yo soy Marcelo y voy a hablar del capítulo 12 al 15. Bueno, el Leviatán es el libro más conocido del filósofo inglés Thomas Hobbes. Este fue publicado en 1651. Su título hace referencia al monstruo bíblico Leviatán del poder descomunal. La obra de Hobbes, marcadamente materialista, puede entenderse como una justificación del estado absoluto, a la vez como la proposición teórica del contrato social, y establece una doctrina de derechos moderados como base de la sociedad y de los gobiernos legítimos. El Leviatán trata sobre la naturaleza humana y cómo se debe organizar a las sociedades distintas en formas políticas. Para Hobbes, el Estado es un pacto que realizan todos los hombres para subordinarse entre sí, un gobernante que garantice el bien común. O sea que todos los de la comunidad le dan derecho a una persona para que puedan defender sus derechos a cambio de obedecer las reglas. El primer capítulo habla sobre la naturaleza humana. Este capítulo nos habla sobre, en primera parte, la sensación. Que Hobbes nos dice que para él la sensación es cómo percibimos el mundo. A partir de la sensación de nosotros empezamos a percibir el mundo y empezamos a Según él, todo conocimiento comienza con la sensación de tocar las cosas externas. A partir de esto podemos determinar que el humano. El capítulo 2 nos habla sobre la imaginación. Hobbes nos dice que cuando la sensación se quita, sigue la imaginación. Esto nos dice que ya que no está presente, cuando vemos algo, la imagen percibe nuestra mente, incluso después de que dejamos de mirar, y eso es lo que Hobbes llama imaginación. A medida que la influencia del objeto se desvanece, la imagen en la mente se debilita, pero sigue siendo una percepción de lo que vemos, de lo que hemos percibido. Hobbes también introduce esencialmente una imaginación duradera y menos vívida. La memoria entonces es el almacén, imágenes y experiencias pesadas que hemos acumulado durante toda nuestra vida y todas nuestras experiencias, en la que es esencial para el razonamiento y la toma de decisiones. Estos primeros capítulos establecen las bases para el análisis posteriormente de Hobbes sobre la naturaleza humana y la estructura de la sociedad. En el capítulo 3, Hobbes explica un poco acerca de los pensamientos. Los pensamientos surgen gracias a las imágenes que vivimos o las imágenes que tiene nuestra mente de las experiencias vividas, las cuales toma de los sentidos que perciben todo lo que está a nuestro alrededor. De este momento, nuestro cerebro se encarga de crear, a partir de estas experiencias vividas, pensamientos y cadenas de pensamientos que forman al final una cadena de ideas. En el capítulo 4, Hobbes explica la gran importancia que de hecho tiene el tener un lenguaje propio, lo cual también nos distingue específicamente de los animales, ya que a diferencia de ellos, el tener un lenguaje nos permite a nosotros no solo comunicarnos, sino también nos permite definir conceptos y también nos permite razonar, que es lo más importante. Pero también habla sobre que al lenguaje se le puede dar un mal uso y que puede terminar llevarnos a cometer errores o bien terminar en alguna confusión o algún engaño. En el capítulo 5, Hobbes nos explica que
Pensar bien es como hacer sumas y restas en matemáticas. Usamos nuestra cabeza para juntar ideas y sacar conclusiones, como cuando piensas qué camino es más corto para llegar a casa. La ciencia es lo que descubrimos cuando usamos nuestra razón para entender cómo funciona el mundo exactamente. Por último, el capítulo número 6 nos habla acerca de las emociones. Hobbes dice que nuestras emociones, como el amor, el miedo o el deseo, nos empujan a hacer cosas. Por ejemplo, si tenemos hambre, sentimos la necesidad de buscar algo de comer. O si tenemos miedo de alguna cosa, tendemos a apartarnos de esa cosa. Estas emociones son como pequeñas fuerzas que nos rigen a lo largo de nuestra vida, y gracias a ellas es que tenemos experiencias que nos hacen tomar ciertas decisiones con el paso del tiempo. En el capítulo 7 nos habla sobre los derechos de los individuos. Todos los individuos, al hecho de ya existir, adquirimos derechos naturales, los cuales estos incluyen la vida, la libertad y la propiedad. Todos tenemos derechos a estos derechos. Pero en el estado de la naturaleza estos derechos no están protegidos, por lo cual estos derechos no se ven protegidos ni se ven respetados. En el capítulo 8 nos habla sobre la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza nos explica qué es la razón. La razón también nos permite buscar nuestros propios intereses, los cuales, como bien lo dice, son cosas que nos interesan a nosotros y que es un bien para nosotros. La ley de la naturaleza tiene una peculiaridad, la cual es universal y se supone que es eterna. El capítulo 9 nos habla sobre las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza básicamente se basan o son los principios racionales, que estos principios nos permiten basar nuestras necesidades para buscar distintas cosas. También las leyes de la naturaleza, al igual que como lo mencionaba en el anterior, son universales y eternas, por lo cual estas se pueden basar durante mucho tiempo y en un futuro estas pueden seguir. ¿Ya? Capítulo 10. Habla de la libertad y la necesidad. La libertad y la necesidad son conceptos opuestos. La libertad es la ausencia de obstáculos, la necesidad es la ausencia de libertad. Capítulo 11. Habla de la naturaleza de la sociedad civil. La sociedad civil es una creación humana. Capítulo 12. Habla de la persona del Estado. Hobbes describe a la persona del Estado como una entidad ficticia que representa al Estado. La persona del Estado es la encargada de tomar decisiones y de actuar en nombre del Estado. Hobbes sostiene que la persona del Estado es una creación de la razón y no una entidad natural. Capítulo 12. De la persona del Estado. Hobbes describe la persona del Estado como una entidad ficticia que representa al Estado. La persona del Estado es la encargada de tomar decisiones y de actuar en nombre del Estado. Hobbes sostiene que la persona del Estado no es una creación de la razón y no una entidad natural. Capítulo 13. De los derechos y deberes del Estado. Hobbes describe los derechos y deberes del Estado en relación a los ciudadanos. El Estado tiene el derecho de gobernar y de mantener el orden, pero también tiene el deber de proteger a los ciudadanos y de garantizar su seguridad. Hobbes sostiene que los derechos y deberes del Estado son fundamentales para la estabilidad y la paz de la sociedad. Capítulo 14. De la ley y la justicia. Hobbes describe la ley y la justicia como conceptos fundamentales para la sociedad. La ley es la norma que rige la conducta humana, mientras que la justicia es la virtud que busca la igualdad y la imparcialidad. Hobbes sostiene que la ley y la justicia son necesarias para mantener el orden y la paz en la sociedad. Capítulo 15. De la región y el Estado. Hobbes describe que la región y el Estado son como dos entidades separadas. La religión se refiere a la relación entre el individuo y Dios, mientras que el Estado se refiere a la relación entre el individuo y la sociedad. Hobbes sostiene que la religión y el Estado deben de ser separados para evitar conflictos y garantizar la paz en la sociedad. Capítulo 16. Este capítulo nos habla sobre la Iglesia y el Estado. Hobbes nos describe la relación entre la Iglesia y el Estado, como también sostiene que la Iglesia y el Estado son dos entidades separadas, con diferentes objetivos. La Iglesia se enfoca en la salvación de las almas, mientras que el Estado se enfoca en la seguridad
y el bienestar de los ciudadanos. Hobbes argumenta que la Iglesia no debe inferir en los asuntos del Estado y viceversa.